Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir dando enseñanzas, ¿bien? Bien, vamos a orar primeramente. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo del Señor, te invitamos a esta reunión, Padre Celestial, Juez justo. Juez justo, venimos delante de tu tribunal a presentarte esta reunión, Padre Celestial, a presentarte a nuestra alma. Padre Celestial, venimos delante de ti a presentarnos con un corazón humilde, sencillo a tu presencia, Padre eterno. Pues justo, ven, ministra esta reunión a cada uno de nosotros. Bendigo a cada oyente que está escuchando, a cada hijo o hija tuya, Señor, Padre Celestial. Padre, direcciónanos, Padre Celestial, en lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a seguir con la enseñanza. Acompáñenme a Isaías del 1 del 19 al 20. Bien. ¿Una bendición o una maldición? Ese es el nombre. Esta misma promesa Esta misma promesa y advertencia condicional también fue dada a los santos. Si quisieres, oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bien, quisieres significa habla, respira, en decir, mostrar asentamiento, querer hacer lo que te pide, consentir. Oyeréis significa llamar, oír inteligentemente, atención, obediencia, advertir, bien, tú, bueno, en sentido más amplio, bondad, belleza, alegría, bienestar, beneficio, bondad. Tierra significa eretz, acento en la E, ser firme, tierra, quisieres, maet, rehusar, no querer rehusar. Fuereis rebelde significa mara, acento en la A, amargo, desagradable, rebelarse. Espada significa jeret, acento en la E, sequía, también instrumento, cortante, espada. Boca significa P, boca, como medio de soplar, prácticamente habla. Bien, ahora acompáñenme a Isaías del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Bien, vamos a dar las simplificaciones. Vio significa hazak, acento en A, mirar fijamente. Tiempo significa yo, ser caliente como las horas abrigadas. Confirmado el monte significa har, formar, monte, cordillera, de colinas, colina. Casa significa bashik, casa. Cabeza significa rosh, dirección, príncipe, soberano. Naciones significa god, en el sentido de amontonar, nación extranjera, de aquí, gentil, gente. Pueblo significa am, comunidad congregada, tribu como las de Israel. Dirán significa amar, permanecer, afirmar, anunciar, añadir, aviso, canto, considerar, contar, contestar. Enseñarán significa yarak, propiamente fluir como agua, colocar o lanzar. Una flecha, disparar, apuntar, destacar, como si señalando con el dedo. Sus caminos significa derek, acento en la E. Curso de la vida, modo de acción, camino, conducir, costumbre. Por su seno significa kif, particularmente primitivo, indicado relaciones causales de toda clase, antecedente o consecuencia. Ley significa Torah, precepto, estatuto. Juzgará significa yafá, juzgar, pronunciar sentencia. En los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Estos mismos versículos aparecen en Miqueas del 4, del 1 al 5. Acompáñame a Miqueas del 4, del 1 al 5.
Acontecerá en los posteriores tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los vallados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y marchará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Posterior significa Ak-Harit, último, final de aquí, futuro. Tiempo significa Shop, ser caliente como las olas abrigadas, salida del sol hasta el ocaso o de amanecer al siguiente. Casa significa Bashik, probablemente casa, cabaña. Será establecido significa Hayak, acento en la A, exigir, ser o llegar a ser, tener lugar. Cabecera significa Rosh, sacudir, estremecer, menear, alto, brazo, capital. Alton significa nasa, elevar, acarrear, hacer, asección, admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar, apresurar. Pueblo significa Am, tribu, tropas o ayudantes, rebaño. Naciones significa God, nación extranjera, gentil, gente. Subamos significa Ala, acento en la, adelantar, alejar, andar, apartar, conducir. Dios significa en este versículo Anaknu, acento en la A, la segunda, nosotros. Enseñará Sharak, propiamente, fluir como agua. Camino significa Derek, acento en la primera E, camino, curso de la vida o modo de acción, conducta. Vereda significa Ki, convertir en vereda, hora. Saldrá, acento en la A, significa Shat-Sa, avanzar, brotar, dar, declarar. Ley significa Torah, palabra significa Dabar, acta, acusación, consejo, decir, decreto. Juzgará significa Shafá, pronunciar sentencia, causa, contender, defender, juicio. Corregirá significa Shahak, tener razón, justificar, árbitro. Martillar significa Hatak, leccionar o golpear violentamente, asolar, derribar, derrotar. Espada significa Jeret, acento en la E. La primera E significa sequía, también instrumento cortante. Alzará significa Nasa, acento en la A, elevar, hacer, asección, aliviar. Ensayará significa lamar, enseñar, adiestrar, aprender, diestro, hábil. Amedrenten significa Harat, acento en la segunda A, temblar, con terror, acudir, alborotar, asombrar. Boca significa P, boca. Ejército significa Sabat, masa de personas, campaña, compañía. Ha hablado significa Sabat, masa de personas. Dios, que dice Dios es, en este versículo, los dioses paganos, que dice Dios está en minúscula, así que es los dioses paganos, que es Anahnuk, significa nosotros, en hebreo. Dios, nuestro Dios, Dios significa Ad, Dios eternamente y para siempre. El monte, acá vamos a dar una simplificación. El monte de la casa de Jehová, en la última dispersión, se refiere a la restauración de la iglesia. Un presidente dijo: el surgimiento de su iglesia en estos días fue el comienzo del cumplimiento de la antigua profecía de que el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados. En Isaías 2:3 dice así: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pueblo significa Am, tribu como las de Israel, tropas o ayudantes. Dirán significa amar, permanecer, afirmar, anunciar, añadir, aviso, canto. Enseñará significa Sharat, propiamente como agua, colocar o lanzar. Camino significa Derek, curso de la vida como modo de acción menudo. Senda significa Ki, particularmente primitivo, convenir, seguro. Bien, eso es lo que son los simplificados. Ahora vamos a hacer un resumen.
A mi manera de ver esta misma casa de Dios de Jacob, un autor, dice así: a mi manera de ver esta misma casa de Dios de Jacob en esta misma manzana, este templo más que cualquier otro edificio de cualquier tenemos conocimiento, ha traído gente a otro continente para aprender de los caminos de Dios de Jacob y andar en sus sendas. Pero esta declaración se extiende mucho más allá en el versículo 3. Sugiere que finalmente otros centros serán incluidos. Entonces, esta declaración profética se cumplirá totalmente. Ahora, vamos a Isaías 2, del 3. Y dice así: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Un presidente dio la siguiente explicación de esta declaración profética de Isaías. Se nos informa en la revelación dada por el profeta que la ciudad de Sión y la nueva Jerusalén son una misma. Jerusalén, la antigua, después de los judíos hayan sido purificados, santificados de todos sus pecados, llegará a ser una ciudad santa, donde el Señor morará y desde la cual enviará su palabra a todo pueblo. En igual manera, sobre este continente se edificará la ciudad de Sión, la nueva Jerusalén, y de ella la ley de Dios también saldrá. No habrá ningún conflicto, porque cada uno de las dos ciudades serán la capital del Redentor del mundo, y cada una de ellas enviará sus proclamaciones según la ocasión lo requiera. Jerusalén será el sitio del recocimiento de Judá y sus compañeros de la casa de Israel, y Sión será el sitio del recogimiento de Efraín y sus compañeros sobre cuya cabeza se conferirán las bendiciones mayores. Estas dos ciudades, una en la tierra de Sión y una en Palestina, llegarán a ser las capitales del reino de Dios durante el milenio. Mientras tanto, a la vez que se está llevando a efecto la obra de la preparación y esta congregación de Israel, muchos pueblos están llegados a la tierra de Sión diciendo: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. En Isaías, esa es la simplificación del otro versículo. Ahora acompáñame a Isaías 2, del 4 al 5. Y dice así: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de aro y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Bien. Bueno, vamos a dar las explicaciones en hebreo. Juzgará significa zafak, pronunciar, sentencia, castigar. Reprenderá significa yahab, tener razón, decidir, justificar. Volverán significa catar, lesionar o golpear violentamente. Espada significa jerer, sequía, también instrumento cortante. Alzará significa nas, acento en a, elevar, acarrear. Espada significa jerer, sequía, también instrumento cortante. Nación significa goy, nación gentil. Adestrarán significa lamar, propiamente, aguijonear, enseñar. Luz significa or, iluminación, relámpago, felicidad, alba, alegría, amanecer, astro, claro, luciente, lumbre, lumbrera, rayo, resplandeciente, resplandor, sol. El establecimiento del milenio. Estos versículos tratan del comienzo del milenio y los cambios que se producirán. Este versículo indica una apostasía generalmente en Israel y el retorno de Israel al Señor antes de la segunda venida. Bien, sigamos. En Isaías del 2, del 6 al 22, dice así: ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque estás lleno de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante la fabricación de sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Y le hicieron para
que adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y las cavernas de la peña, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, porque se levanten para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Se dice, dejado significa nasat, acento en la segunda, propiamente, golpear, dispersar, empujar. Agoreros significa adivino, agoreros, hechiceros, mirar, observar. Pactan significa zafak, acento en la segunda, indignación o castigo. Extranjero significa shelem, algo nacido, joven, muchacho, niño. Tierra significa eretz, acento en la primera E, tierra. Ídolo significa elit, bueno para nada, por analogía, vano, vanidad, imagen, inútil. Han arrodillado maaset, acento en la E, buena o mala actividad. Mano significa yad, mano, poder, medio, dirección. Fabricarlo significa ayer, primitivo, quien, donde, como. Varón significa ich, individuo, persona, masculino. Ha humillado significa safer, deprimir o hundir. Perdone significa nazar, acento en la A, elevar, hacer acepción. Polvo significa afar, polvo. Temible signica pajak, alarma, espanto, espantoso. Resplandor significa hadar, magnificencia, ornamento o esplendor. Hombre significa hach, sahak, hundir, sahak en la segunda A, acento. Hundir, deprimir. Día significa yom, como las horas de la salida del sol hasta el ocaso. Ejército significa sabat, acento en la masa de personas. Enaltecido significa nasa, elevar. Nasa, acento en la A, significa elevar. Fuerte significa nazar, cortar, juntar uvas. También estar aislado inaccesiblemente por altura o fortificación. Quitará significa halak, acento en la A. Deslizarse, apresurarse, alejándose, pasar, saltar. Totalmente kalib, acento en la I. Completo, el todo, sacrificio, consumido por entero. Tierra significa afar, polvo. Castigar significa latz, temer, hostigar, adorar, desalentar. Tierra significa eretz, acento en la primera. Ser firme, tierra, formidable significa pajak, acento en la segunda A. Alarmar, espanto. Aliento significa neshama, acento en la A. Aliento vital. Nariz significa apropiadamente nariz. Estimado significa hazak, acento en la A. Propiamente gestionar. El orgulloso y el malvado serán humillados. En el segundo capítulo de Isaías resumen los problemas espirituales básicos que perturban a Israel en la época de Isaías, que prevalecerá de nuevo entre el pueblo ante la segunda venida. Este pasaje es otro excelente ejemplo del dualismo exigente en la forma en que Isaías profetiza, aunque la profecía de Isaías se dio conciertamente a Judá y Jerusalén, obviamente se relaciona también con los últimos días, con la segunda venida de Jesús. Estaban llenos de costumbres del oriente, o de otras palabras, buscaban las filosofías religiosas de los dioses de los asirios y de las otras naciones paganas con el afán de obtener poder y apoyo. Hoy día la gente busca sabiduría y guías en las filosofías y religiones de los hombres en lugar de buscar el evangelio. Escuchan a los agoreros, los falsos profetas que decían poder anunciar el futuro. Hoy en día la mayoría de las personas no prestan atención a los profetas verdaderos. Consultan toda clase de consejeros y falsos religiosos para pedir su guía. Pactan con sus hijos de extranjero, como dice un autor, andan de la mano con los hijos de extranjero y andan de la mano con los hijos de extranjero. Abreviando, el antiguo Israel se unían a las naciones paganas en toda su maldad, y la sociedad moderna se une a la influencia del mundo en lugar de buscar al Señor. La tierra estaba llena de plata y oro, esto es, la gente era acaudalada y materialista. Su corazón estaba fijo en las cosas del mundo y una vez más, en los últimos días, el materialismo domina a los hombres y mujeres. Su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. El caballo era símbolo de la guerra, así como el carro. Hoy en día estamos en una caracterizada por las guerras y rumores de guerra. La tierra se llenó de idolatría y los hombres siguen volviéndose a los dioses falsos, aunque ya sus ídolos no son de madera y piedra. El hombre vil no se inclina, ni el grande se humilla. Isaías no se estaba refiriendo a la idolatría, sino al hecho de que los hombres no adoraban al verdadero Dios. El Señor indicó que esta falta de adoración al verdadero Dios sería una gran preocupación en los últimos días. Por causa de su pecado, el antiguo Israel acarreó sobre sí los juicios de Dios, y por causa de los mismos problemas de la gente de los últimos días, igualmente acarreaban pesar y problemas sobre sí misma. ¿Qué eran los cedros de Líbano y las encinas de Basán?
sobre todos los cedros libanos altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán. Estos eran árboles más majestuosos e impresionantes en el antiguo Medio Oriente. Por lo tanto, simbolizan no solamente la gran belleza de la tierra que serían destruidas, sino también a los hombres altaneros de la tierra. ¿Qué quiere decir la frase las naves de Tarsí? Sobre todas las naves de Tarsí y sobre todas las pinturas preciadas. El comercio con otras naciones que había sido establecido y había prosperado durante el reino de los reyes de Usías y Jotán cesaría. Ahora, en Isaías 2:22 dice así: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? ¿De qué es el estimado? Aliento significa neshama, aliento vital. Nariz significa propiamente nariz. Estimado significa hashab, acento en la segunda, propiamente festionar. En Isaías 3, del 1 al 8, dice así: declaración profética de la caída de Judá. Porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos que quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50 y hombres de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo será violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano de su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan ni vestir. No me hagas príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Señor significa Adón, soberano, controlador. Jehová significa Jehová, existente o eterno. Ejército significa Sabat, acento en la A, masa de personas. Sustento significa Mishe, acento en la E, resplandor, sostén. Hombre significa Is, individuo. Juez significa Shafá, pronunciar sentencia. Profeta significa Naví, profeta, hombre inspirado, profecía, profeta. Adivino significa Hassam, acento en la A, agorero. Anciano significa Hassam, adivinar. Capitán significa Sar, persona, jefe o cabeza. Consejero significa Shab, acento en la A, aconsejar. Artífice significa Hakam, excelente, el hábil orador e inteligente, diestro. Excelente significa Hakam, excelente y hábil orador, inteligente, lo mismo. Príncipe significa Sar, persona, jefe o cabeza. Muchacho significa Talú, capricho. Señores significa Maya, gobernar, apoderarse. Pueblo significa Am, pueblo. Unos a otros, Is, ser existente. Vecino significa Rea, asociado. Hermano significa Ha, afinidad, parecido, pariente. Familia significa Bashir, probablemente casa. Padre significa Am, paterno, descendencia. Príncipe, Jafar, existir, tener lugar. Mano significa Tahak, en el fondo como deprimido. Ruina significa ya, mano, poder, medios, dirección. Día significa lo, no tomaré antes, débiles. Cuidado significa Jabaz, envolver firmemente. Agai significa Hasid, acento en la I, magistrado porque decide. Arruinada significa Hashal, acento en la A. Tambalear. Ha caído significa Nafal, caer en una gran variedad. Irritar significa Mara, acento en la A, amargo, rebelarse. Majestad significa Kabot, acento en la O, buen sentido. El profeta Isaías describió la caída final de Judá y Jerusalén en términos de los oficiales destacados y de las personas respetadas en aquellos días, lo que incluían a líderes religiosos, militantes, gobernantes y docentes. Con la pérdida de tales individuos, la nación caería bajo reinado despótico en manos de jóvenes títeres. La expresión, según un autor, tiene el mismo sentido figurado que el inglés. Finalmente, correrían hacia la anarquía en tanto que realizan las últimas luchas por el poder dentro de la familia reinante. La gente estaría tan desesperada por la necesidad de buenos líderes que elegiría gobernantes por razones tan absurdas como tener la distinción de ser capaces de vestirse decentemente. Pero aún los líderes de las distintas familias revisarían cooperar. En Isaías 3, del 9, dice así: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimula. Hay de alma de ellos, porque amontonaron mal para sí.
Apariencia significa hakarak, acento en la apariencia. Publican significa hacedor. Incinerar, distrito quemado. Alma significa nefe, propiamente criatura que respira. Las personas irradian la calidad de su espíritu y actitud general hacia las cosas. Manifiestan la persona real, buena o mala, que mora en ellos. Isaías advirtió que el desobediente no puede esconder los resultados de sus transgresiones. Un presidente dio las siguientes pautas en cuanto a estos principios. Cada persona que vive en este mundo se somete a una influencia, buena o mala. No se trata solamente de lo que la persona diga, ni se trata solamente de lo que haga. Se trata de lo que es. Toda persona irradia de lo que realmente es. Lo que proyectamos a los que nos rodean en los que realmente somos y radiamos. Como individuos debemos tener pensamientos más nobles, no debemos fomentar pensamientos viles ni aspiraciones bajas. Pues, si lo hacemos, irradiaremos esos pensamientos y aspiraciones. Si tenemos pensamientos elevados, si fomentamos y atesoramos aspiraciones nobles, eso irradiaremos, especialmente al asociarnos con ellos. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, amado Rey, Espíritu Santo del Señor, Padre Celestial, que seas tú, Señor, en cada persona y que reales, Señor, Padre Celestial, lo que tú eres. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, amado Rey, Padre Celestial, todo lo que tengas en contra, Señor, de tus hijos e hijas de Israel, Padre Celestial, ahora, Padre Celestial, me presenta ante tu tribunal, Padre, y te pido perdón. Te pido perdón aún si mis manos están manchadas de sangre. Padre Celestial, hoy te pido perdón. Padre eterno, te pedimos perdón, Señor, si te hemos lastimado, si te hemos hecho enojar, si hemos hecho algo que te desagrada a ti, Padre Celestial. Padre eterno, si te hemos dejado, Padre Celestial, que busquemos, Señor, primeramente tu presencia. Si hay en el corazón cosas materiales, si hay, Señor, Padre Celestial, aún, Señor, todo lo que haya en nuestros corazones, Padre Celestial, Padre, ahora sácalo. Que seas tú nuestro primer amor, Señor, en cada persona, que seas tú nuestro primer amor, Padre Celestial. Padre Celestial, si en nuestro corazón hay preocupación, si en nuestro corazón, Señor, hay angustia, si hay aflicción, Padre Celestial, por alguna enfermedad, por desespero, por ansiedad, si hay amargura, si hay envidia, celos, Señor, Padre Celestial, en todos nosotros, Padre Celestial, si hay enojo, Padre Celestial, si hay lo que sea, Padre Eterno, hoy, Padre Celestial, te pedimos, Señor, perdón. Padre Celestial, te pedimos perdón si hemos te dejado a ti, Señor. Si nos hemos afanado, Padre Celestial, si nos hemos fatigado, si nos hemos cansado, Padre Celestial, Padre Eterno, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Limpia, Señor, nuestras manos, Señor, Padre Celestial. Limpia, Señor, nuestras mentes, Señor, para que tengamos pensamientos más nobles, Padre. No pongas a jóvenes títeres usados por las tinieblas, Padre Celestial. Restablece, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, tu monte, el monte, Padre Celestial, de Sión, Padre Celestial, el monte de Jacob, Señor, Padre Celestial, así como tus torres, Señor, Padre Celestial, que han, Señor, se han purificado, Padre Celestial, que han establecido tu palabra, Señor, como realmente, Señor, tú, Padre Celestial, nos revelaste, Padre Celestial. Pon, Padre Celestial, Padre Eterno, una cobertura sobrenatural, Padre Celestial, sobre tus torres, Padre Eterno, Padre Celestial, que nos direccionen y que nos digan, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, cómo es realmente tu palabra, Señor, para que la podamos ejecutar de día y de noche. Y si el diablo viene a acusarnos, Padre Celestial, de día y de noche, lo presentamos ante tu tribunal, Padre Celestial, Padre Eterno, en el nombre de Jesús, y que le caiga juicio a él y a sus secuaces, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Pone, Padre Celestial, cobertura, Señor, Padre Celestial, a tus pastores, a tus ministros, a tus apóstoles, a tus evangelistas, Padre Celestial, y activa los dones, Señor, los dones de sanidad, Padre Celestial, lo que tú quieras, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que seas nuestro primer amor, Padre Celestial, y corta todo lo que tienes que cortar, Padre Celestial. Dale, Señor, palabras, Señor, dale, Padre Celestial, dale sabiduría, inteligencia, conocimiento, Padre Celestial, a cada persona, Señor, que necesita de tu dirección, Padre Celestial.
En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amado Rey, Padre Celestial, gracias, eterno y soberano Dios. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste, Padre Celestial, y no somos iguales a otras, Padre Celestial, a otras personas. Somos tus hijos y somos tus hijas, Padre eterno. Tú nos escogiste y nos sellaste, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, eterno Dios. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, te bendigo y que tengas un lindo día. Bendiciones. Chao, que andes bien.